Pues yo espero que estén muy bien. Yo estoy también muy bien. Después de desearte lo mejor, de verdad, desearte de que cada vez estés más conectada, conectado con tu interior, que cada vez más esté tu vida en tus manos, que las riendas de tu vida, el timón de tu vida lo lleves tú. De verdad que te deseo eso. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que interesa en general, preocupan a muchas personas, sobre todo a las personas que conviven con este problema y también, por supuesto, a sanidad y todo lo que tenga que ver con las consecuencias del sobrepeso. Hablaré un poquito del sobrepeso, daré algunos consejitos para poder gestionar mejor eso y también algunas claves, a veces no tenemos en cuenta, que están más allá de lo que es la comida. Somos un todo, ya lo he dicho muchas veces, que no solo somos un cuerpo físico, que somos también una mente, que somos también unas emociones y que todo eso muchas veces está detrás del sobrepeso, de la obesidad, de esos kilos de más que a veces no hay forma de quitárnoslos de encima. Yo de normal como natural, como sano, no me paso, no tomo fritos, no tomo grasas, no tomo azúcares, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que a ciertas edades, 3, 4, 5 y algunos más kilos de más, nos cuesta muchísimo quitarnos de encima. Y ahora, de una forma natural, también porque he tenido unos días que he podido comer menos y yo hoy estaba pensando que no es solo el hecho de haber comido, puede que menos, sino que he tenido que masticar mejor. Esa es una de las claves importantes a la hora de no coger demasiados kilos. Es comer despacio y masticar más veces. Porque cuando masticamos más veces, comemos menos cantidad. Y es que como comemos mucho más de lo que nos hace falta, el ser humano come hasta que se harta. No hay un decir, bueno, ya tengo bastante. No, es esto que hay aquí en la mesa me lo tengo que comer. También venimos de unas memorias de escasez, de unas memorias de que te decían todo lo que hay en el plato te lo tienes que tomar y eso pues también nos pasa factura. ¿Qué hay detrás de este tema? Es un problema no solo estético, por muchas modas que haya de la delgadez, sino que es un problema de salud. En España hay un 25% de personas obesas o con sobrepeso. España está a nivel ya de Estados Unidos. Siempre se había dicho que Estados Unidos está muy por encima en obesidad y se ve por las calles cuando sale algún reportaje, pues personas muy obesas. España ya está a nivel de Estados Unidos. España es el segundo país europeo en obesidad, solo detrás del Reino Unido. A la obesidad, al sobrepeso, se le está llamando la pandemia del siglo XXI. Tenemos una pandemia desde hace ya mucho tiempo instalada, va en aumento. Había leído que para el año 2030 habría en España unos 27 millones de obesos o con sobrepeso. Es una barbaridad. Por razón le llaman la pandemia del siglo XXI. Y pandemia ya sabemos qué es todo aquello que está en diferentes países, en varios países. Pues la obesidad está en bastantes países. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta, eso no hay que ser muy inteligente para saberlo, que en los países más civilizados, en los países de más abundancia, en los países donde se tira más comida, es donde más obesidad y sobrepeso hay. En España, aunque estemos pensando, y realmente lo es así, que es un drama todas las personas que están muriendo por este bicho, pero siendo muchos todavía no sobrepasa a la cantidad de muertes que hay por sobrepeso, por obesidad en España. Eso son muchas muertes solo por un tema que tiene que ver, en principio parece ser, que ahora vamos a ver que no, pero en principio parece ser que solo tiene que ver con la comida. No solo tiene que ver con la comida el tema de la obesidad, el tema del sobrepeso. Más de 2.000 millones de personas hay en el mundo con sobrepeso, con obesidad. Es muy fuerte, muy fuerte. En España, niños de 7 a unos 13 años están en torno a un 30 y tantos por ciento que tienen obesidad. De 7 a 13 años. Van casi para el 40%. Es también muy fuerte. En España solo el 50% de las personas hacen algo de deporte. Eso también tendrá algo que ver. Y el 50% de personas en España o no comen fruta
o comen muy poca fruta. El tema de fruta y verdura, siendo un país que tiene tanta abundancia de las dos cosas, más bien para exportar, porque en España la mitad de la población no toma esos productos tan saludables. Las patologías, las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, con la obesidad, pueden ser desde enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial, de colesterol elevado, de cáncer, de insuficiencia respiratoria, problemas musculoesqueléticos, infertilidad tanto por parte de hombres como de mujeres, entre otras muchas patologías que al año se llevan muchas vidas. 131.000 personas mueren al año por el tema de la obesidad, del sobrepeso, pero también hay mucho gasto hospitalario y mucho dolor también detrás de ello. Porque realmente la persona que está obesa, que tiene sobrepeso, a no ser que no tenga mucha conciencia de lo que le está pasando, puede ser que no sepa cómo mejorar lo que le está pasando. Ahí puede estar un poco el quid de la cuestión, de entender que así no estás bien, pero no saber cómo mejorar de ese problema. Hay un dato curioso que he dicho antes, que para el 2030 habrá en España 27 millones de adultos con problemas de obesidad o sobrepeso. Un 80% de ellos son hombres y un 55% serán de mujeres. Estas estadísticas, por lo menos para el año 2030, será que el hombre va a tener más sobrepeso que la mujer. Estas son unas estimaciones de un estudio que han hecho investigadores del Hospital del Mar. El sobrepeso se ha convertido en un problema de salud para las personas que tienen ese sobrepeso y también para la sanidad, porque hay muchas enfermedades relacionadas con el sobrepeso. A la pregunta de que yo qué puedo hacer, qué no hago yo, qué no estoy haciendo bien, por ejemplo, y la pregunta que yo me hago es, ¿está en nuestras manos cambiar esto? ¿Queremos hacer algo? ¿Estamos dispuestas a poner de nuestra parte para mejorar este problema de salud, que al final es no un problema de estética, sino un problema de salud? Yo sé que estoy dispuesta. Yo pongo todo de mi parte, de verdad, para formar parte de esa parte que no está en la estadística. Yo pongo de mi parte para no ser parte de la estadística del tanto por ciento de personas que tienen problemas con la obesidad. ¿Cómo lo hago? Pues realmente, primero, poniendo conciencia, que ya he hablado varias veces de ella, que es conocimiento, es qué está pasando, yo no quiero estar así, y después conciencia, de darme cuenta realmente dónde está el problema, dónde puede estar el problema. Es un pasito más elevado. No todo el sobrepeso, o no todo lo que se dice sobre el sobrepeso, tiene que ver con lo que comemos. Aunque una gran parte sí es verdad que al comer demasiado y al comer de forma poco sana, poco saludable, sí que tenemos más probabilidades de tener sobrepeso. Pero no solo es el exceso de comida, también son las formas de alimentarse. Son formas de alimentarse poco saludables, también cómo comemos, que comemos demasiado rápido, comemos enfadados, comemos con tensión. Todo eso son puntos que van acumulando el problema de al final tener sobrepeso, tener obesidad. Siendo lo que comemos, qué cantidad comemos y cómo lo comemos parte importante en el sobrepeso, hay un tipo de sobrepeso que obedece a problemas emocionales y una pequeña parte a problemas genéticos. El 2% de lo que dicen que es genético, solo el 2% es realmente genético. Lo otro son ganas de llamarle genético a lo que no saben ponerle otro nombre. Hay sobrepeso por el exceso de comida, por la mala comida, por la forma de tomar la comida, por el poco ejercicio que hacemos. Tenemos que tener en cuenta que a más comida, más movimiento. Si tú introduces en tu cuerpo muchas calorías que luego no quemas, eso se convierte en grasa, se convierte en sobrepeso. Así que tiene que estar igualado lo que como a lo que gasto. Los ratones en eso son muy inteligentes. A un ratón de laboratorio le pones hoy una cantidad de comida y el ratón se come la que necesita. El día que le pones a hacer menos ejercicio, el ratón come menos comida. Los animales en esto son muy inteligentes, que solo comen para vivir. Las personas, muchas, vivimos para comer. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si nos hacemos una pregunta, si yo vivo para comer o yo como para vivir. Yo creo que cuando tienes otras necesidades cubiertas, la comida
no es tan importante. Es importante porque necesitamos alimentarnos, pero no basamos en la comida nuestra felicidad. Eso sería un apunte que quiero hacer. Una buena pregunta que puedes hacerte a la hora de comer, sobre todo a la hora de picar, ese picoteo que haces entre horas, es ¿como por hambre físico, como por hambre física o como por hambre emocional? Si sabes distinguir esos dos tipos de hambre, ya tendrás mucho ganado, porque si comes por hambre física, tendrás acotado a lo largo del día unas determinadas horas para comer. Y si comes por hambre emocional, puedes estar comiendo a cualquier hora. En cualquier momento que se te desate una emoción, ya vas a recurrir al picoteo, vas a ir a la nevera a tomarte no sé qué para calmar esa emoción, esa ansiedad que te produce esa emoción. En nuestra educación, en nuestra conciencia y en nuestro cerebro está el fondo del problema. El fondo del problema está en esas partes que te he comentado. Falta educación sobre alimentación, sobre funcionamiento de nuestro cuerpo, las necesidades de nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente. Nos falta ese tipo de información para entender un poquito de qué va todo esto de la comida, de lo que como y de cómo mi cuerpo retiene, por tema mental y emocional, cómo mi cuerpo retiene cierto tipo de alimento pensando en que no voy a tener para el día siguiente. Ahí entra mucho el tema de la inconsciencia, el tema del subconsciente y las memorias que hay, que ahora hablaré de ellas, de épocas de escasez que se han pasado en la vida y que llevamos, que igual no la hemos vivido, pero lo llevamos como memoria. A tu cerebro solo le importa sobrevivir. Y si lo que has hecho hasta ahora te ha permitido sobrevivir, ¿para qué necesitas algo nuevo? ¿Para qué necesitas cambiar? ¿Para qué complicarte la vida y tener que crear nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas redes neuronales? Tu cerebro, el mío, el de todas las personas, es muy vago, no le gusta trabajar. Se quiere quedar como está. El cerebro tiene razones que la razón no entiende. Y eso es así. El cerebro maneja una información privilegiada adquirida a lo largo del tiempo que le ha permitido llegar hasta nuestros días. El problema es que la mayoría de esta información, la mayoría de la información que tenemos en nuestro cerebro y que parece ser que nos está protegiendo, ya no nos vale. Las circunstancias de ahora no son las de nuestros antepasados, ni siquiera las de nuestra infancia. No tiene nada que ver lo que pasó a nuestros antepasados, a nuestro clan, qué escasez había en ese momento, incluso en nuestra infancia, para lo que hay ahora. Pero en nuestro cerebro se queda con una memoria y te quiere proteger de que no pases más hambre y de que mantengas y acumules por si acaso vienen temporadas que no son tan abundantes. Hay algo que le pasa a nuestro cerebro y es que contiene información de tiempos pasados, contiene información de épocas pasadas de escasez. Nuestro cerebro tiene esa necesidad de que comamos y muchas veces nos mantiene en un peso por encima de lo deseable. Eso también tenemos que saberlo, es importante saberlo. Ese peso en el que nuestro cerebro nos quiere mantener por encima de lo que queremos, aunque estemos delgadas y delgados, siempre hay unos kilos de más que decimos siempre cuánto me cuesta perder, cuánto me costaba perder 3 kilos que ahora en estos días he perdido de forma natural. Estos kilos que nuestro cerebro quiere mantener ahí para protegernos está en torno a los 5 o 10 kilos y está ahí por si vienen las vacas flacas. Esos kilos son los que el cerebro considera que necesitas para la supervivencia en caso de que llegue periodo de escasez. A este peso, que está entre 5 y 10 kilos, se le llama peso de referencia. Ese peso de referencia va cambiando con los años. Lo normal es que ese peso de referencia aumente con los años. Así que si con 20 años tu cerebro considera que son 4 kilos los que necesitas tener de más por si acaso vienen tiempos malos, cuando tienes 40 años pueden ser 8 kilos, lo que tu cerebro quiere que tú guardes ahí como reserva, y a lo mejor a los 60 son pues 12, 15 kilos, y esto tenemos que tener en cuenta que cuesta más perder los 10, 15 kilos de los 60 años por muchos temas hormonales, tema de movimiento, tema de ejercicio físico, tema de trabajo. Cuesta más perder esos kilos a los 60 años que perder los 4 kilos a los 20 años.
también tenemos que tenerlo en cuenta, pero saber que nuestro cerebro nos está reservando una cantidad de kilos por si acaso vienen tiempos difíciles, nos va a ayudar a que en un momento dado podamos hacer un pacto con nuestro cerebro y decirle que no necesito que guardes kilos, que no necesito que estemos pensando en que el año que viene los voy a necesitar, porque seguramente voy a tener la misma comida o más comida el año próximo que ahora mismo o el mes que viene. ¿Cuál es el problema aquí? En los países en los que a las personas nos sobran esos kilos, esos 5 o 10 kilos de referencia, nunca hay periodos de escasez. Así que están ahí y a veces a esos 5 o 10 kilos de que nuestro cerebro mantiene ahí sí o sí, se le suman pues los kilos por no hacer deporte, por no comer sano, por comer demasiado deprisa, por tener demasiada ansiedad. Así que tengamos en cuenta todos esos datos que hacen que al final tengamos sobrepeso y no sabemos muy bien por qué. El cerebro ha guardado durante siglos esos periodos de abundancia y de escasez, pero la verdad es que los periodos de escasez a lo largo de la historia han sido más largos que los periodos, y han sido más que los periodos de abundancia. Por eso no nos debe extrañar que nuestro cerebro aún guarde ese instinto de supervivencia, de prevención para cuando lleguen la época de las vacas flacas. Eso lo tenemos que tener presente, que tenemos un cerebro con una memoria, tenemos un inconsciente con una memoria no solo individual, también del clan, también colectiva. Y toda esa memoria que hemos ido guardando todavía, en algunos casos, nos está pasando factura. Es verdad que el sobrepeso no solo se debe a la necesidad de nuestro cerebro de protegernos con unos kilos de más. Son justo estos últimos kilos que quieres perder los que más te van a costar, ya que hay una resistencia por parte de tu cerebro, por parte de tu cuerpo, a perderlos. Cuando comenzamos una dieta, y no me gusta llamar dieta, porque solo esta palabra, con que tu cerebro registre la palabra dieta, ya va a hacer un acopio de reservas. La palabra dieta la borramos. Podemos cambiarla por alimentación. Porque si tu cerebro empieza hoy, me voy a poner a dieta, estoy a dieta, siempre va a decir, uy, aquí va a haber hambre, aquí va a haber escasez, y guardo. Podemos decir, pues, por ejemplo, un cambio de alimentación. Me voy a alimentar mejor, voy a hacer un cambio de alimentación, y si sustituimos la palabra dieta por la palabra alimentación, también vamos a ayudarnos a liberar ese peso que solo con decir palabra dieta nuestro cerebro hace que guardemos. Seguro que al principio, si haces un cambio de alimentación o haces, entre comillas, una dieta que no tiene que ver con la alimentación, sino que te ponen que comas unos productos y otros no durante un tiempo, pues tu cuerpo va a resistirse a dejar ir esos kilos. Se va a resistir porque quiere mantener ese peso de referencia. Eso lo tienes que tener en cuenta. Cuesta mucho. El valor de referencia a tu peso lo dirige el hipotálamo, una parte de nuestro cerebro que se encarga del sistema endocrino, regula todo tu cuerpo, todo el sistema endocrino de tu cuerpo. Muchos de los cambios que necesitas para adelgazar dependen de ti y puedes lograrlo haciendo cambios en tu vida. Eso te puede dejar mucha tranquilidad, porque dices, si depende de mí, a ver qué tengo que hacer para poder hacer esos cambios y cambiar este estado, cambiar y mejorar mi estado de salud y adelgazar si necesito adelgazar. Si haces una dieta extrema, y ya te he dicho que no me gusta la palabra dieta, borremos, pero bueno, hay gente que todavía hace dietas y dietas extremas. La palabra dieta es una alarma para el cerebro. Si puedes sustituirla, mejor. Al oír esa palabra y al empezar una dieta, la estructura de una dieta, qué tengo que comer, qué no puedo comer, el hipotálamo va a hacer que baje tu metabolismo para que tu cuerpo gaste menos. O sea, a la palabra dieta, a la palabra régimen, hay un mecanismo ya en tu cerebro para que retengamos, para que puedas retener todo eso que la dieta te puede hacer perder. Por eso cuestan tanto las dietas. Y otra cosa que pasa con la dieta es que el cuerpo recupera el mismo peso que tenía antes y a veces más después de que dejes la dieta. Las dietas ponen tu cerebro en alerta y te provoca un apetito desmedido con la intención de recuperar el peso perdido. Así es como funciona el cerebro. Esa es la otra parte del tema
de las dietas y de las dietas sobre todo estrictas. En las dietas el cerebro inhibe la leptina. La leptina es una hormona que te avisa de que has comido suficiente y siempre vas a tener hambre porque la inhibe, ¿vale? El cerebro inhibe, es porque dice, se pone a dieta, inhibo esta hormona de saciedad, así esta persona va a tener siempre hambre. Así que hay como una contraindicación, hay un contrasentido en que yo me pongo a dieta, pero mi cerebro enseguida lo capta y deja de segregar esa hormona para que yo tenga hambre. Por eso cuando haces una dieta siempre tienes hambre, porque tu cerebro quiere ser más listo que tú y deja de segregar esa hormona que hace que te sientas saciado, saciada. A todo esto hay que añadir que se reduce el gasto energético justo cuando comes más y te quitas las ganas de hacer ejercicio. Tú estás comiendo más cantidad, es cuando menos ganas tienes de moverte y menos ganas de hacer ejercicio. Así que también hay ahí un contrasentido. Como mucho y el comer mucho me quita las ganas de hacer ejercicio. Tu cuerpo se va a poner en contra del cambio y se va a centrar en mantener tu peso de referencia, el que tengas, el que él crea que es tu peso adecuado para que si vienen las vacas flacas no pases hambre o no te mueras. Mejor dicho, no pases hambre, no te mueras, porque el cerebro va a la supervivencia y lo que quiere es mantenerte vivo a toda costa. El cuerpo se resiste a perder el peso que tiene, su nivel de grasa e incluso su forma. Puedes mirarte al espejo y tú no verte bien. Puede que te mires y tú no verte bien, no gustarte, pero te aseguro, de verdad te aseguro, que a tu cerebro le encanta tu cuerpo tal como está ahora. Tu cerebro no entiende de belleza, tu cerebro no entiende de modas, tu cerebro solo entiende de supervivencia. Y así como estás ahora, él cree que es como mejor tienes que estar. Hay estudios hechos con ratones, se le ha quitado la grasa en una operación y sin comer más, al poco tiempo la han recuperado. Otro estudio a mujeres que se hicieron una liposucción, al año tenían la misma grasa corporal que antes de operarse. Es curioso que la recuperaron en otras partes del cuerpo. Se la quitaron de una parte y esa misma grasa, esa misma cantidad, luego se le acumuló en otras partes del cuerpo. Las partes del cuerpo donde se acumula la grasa parecen estar programadas. Me la quito de aquí o me la quitan de aquí y se me pone allá. Así que es una especie de juego al ping-pong que va y viene y dice, te pongas como te pongas, como no hagas un trabajo de más profundidad, con el cuerpo pocas veces se sale victorioso. Tu cuerpo va a recuperar lo perdido y encima de propina acumula algunos kilitos más que los que tenías antes. Ese también es un regalito que vaya con tu cuerpo y con tu cerebro. Es cierto que el cuerpo no quiere cambiar porque así se lo ordena el cerebro, pero conociendo un poco cómo funciona el cerebro, se puede conseguir el cambio deseado. Si hacemos un trabajo a nivel del cerebro, a nivel del inconsciente, para hacer una especie de trueque con él, eso se puede hacer en un protocolo, en una relajación, en un trabajo, ¿no? Que en lugar de ese peso de referencia de 5 o 10 kilos, a lo mejor 20 kilos, podría ser un peso de referencia de 2 kilos, pues igual ese cambio que es más ecológico, igual podemos convencer al cerebro de que mantenga esos 2 kilos de peso de referencia en lugar de los 10 o 15 kilos. Si quieres cambiar tu peso, ese peso de referencia comienza por creer que lo puedes conseguir. Creer que esa referencia la puedes cambiar por otra más ecológica, ya te lo he dicho, es el primer paso para el cambio. Hacer ese cambio es realmente complejo. Si lo haces en soledad es todavía más complejo. Creer que eso puede ser te va a ayudar para ponerte en marcha para conseguir ese cambio. Hay dos hormonas, ya he hablado de una, implicadas en el mecanismo de hambre-saciedad. La hormona grelina, que le dice al cerebro que hay hambre, y la hormona leptina, que es la que he hablado antes, que le dice al cerebro cuando está saciado. Esta última, la leptina, la que le dice al cerebro cuando ya tiene bastante, se produce en las células grasas. Encima se produce en las células grasas. En las personas con sobrepeso, a pesar de que los niveles de leptina son muy altos porque hay mucha grasa, la señal de saciedad no funciona y suelen tener siempre hambre. Estas personas se vuelven resistentes a la leptina, es la hormona que hace que nuestro cerebro entienda que ya tenemos bastante comida, nos manda la señal y nos dice basta, ya no comas más. Pues esta hormona, la leptina, en el sobrepeso
la grasa de las personas que tienen sobrepeso se queda como inhibida, se queda anulada y esa persona pues es como que tiene siempre hambre. Hace que no te sacies, que no tenga esa sensación de que ya he comido suficiente. Puedes estar lleno, puedes estar llena hasta reventar, pero no llega la señal de saciedad al cerebro. Por lo tanto, si en un momento dado dejas de comer es porque dices, bueno, ya me he comido 3 platos, ya no quiero un cuarto. Pero con el primero hubieses tenido suficiente si esta hormona estuviese activa. Mientras tanto, te planteas cambios más profundos que ayuden a poner tu cerebro a tu servicio. Puedes ayudarte con lo siguiente. Te voy a dar algunas cositas para que puedas cambiar a lo mejor algún hábito. Mejora tu alimentación, incluyendo verduras, ensaladas, frutas, legumbres. No mezcles hidratos de carbono con proteínas. O sea, ya sabes, los arroces con las carnes, las patatas, el pan con las carnes, lo que se llama la dieta de las incompatibilidades o la dieta disociada, que es saber comer de verdad sin mezclar ciertos productos, sobre todo los que son muy fuertes, y eso en principio te va a ayudar a adelgazar. Y también es muy bueno para la salud. No ves que los hidratos de carbono con las proteínas, toma pan integral, pan de espelta o de centeno, o no tomes pan. El pan, estamos en España, somos muy adictos al pan, pero realmente el pan no es tan necesario. Sobre todo el blanco yo lo borraría del mapa, así te lo digo. Fuera azúcares, bollerías, refrescos, pizzas, harinas, pasta, picoteo. Toma menos sal y menos cantidad de comida. Es importante menos cantidad de comida. Toma agua sin encharcarte. Tampoco beber por beber no es bueno, sobre todo no es bueno para el bazo. Beber demasiado encharca el bazo, pero beber suficiente, por favor. Toma la fruta entre comidas, nunca de postre. Si sientes hambre y no es la hora de comer, desvía tu pensamiento hacia algo positivo. Cambia tu pensamiento del hambre a otra cosa. Esa sensación de hambre, que suele ser emocional, a veces por aburrimiento también, dura un segundo. Así que si tú desvías tu atención del hambre hacia otra cosa durante un segundo, has ganado la batalla. Así, al sentir ese hambre, si piensas en otra cosa, se va a ir, pero volando. Y si aún persiste, pues tómate algo sano. Algo que sea de fácil digestión. Pregúntate siempre si lo que comes alimenta a tu cuerpo o ensucia tu cuerpo. Tú cuando tienes algo para comer, la pregunta es, ¿esto alimenta mi cuerpo o ensucia mi cuerpo? Es una toma de conciencia, primero, que después te va a llevar a esa conciencia que es la que realmente nos puede ayudar. Pregúntate si comes por hambre física, por hambre emocional o porque tu cerebro no recibe la señal de que ya tienes suficiente. Comemos mucho más de lo que necesitamos y esto nos oxida. Estamos oxidados, nos envejece y nos enferma. Te voy a dar algunos trucos rápidos para conseguir mejorar el tema de la alimentación. Son trucos que aprendí cuando estudié la operación de banda gástrica con hipnosis y la verdad es que a personas con las que trabajé les fue muy bien, aunque sea estos consejitos, aparte de hacerse ese protocolo. Pon la comida en platos más pequeños. Utiliza platos de postre, por ejemplo, para la comida o platos más pequeños. Come con cuchara o tenedor más pequeños. La misma ración que te vayas a tomar, el mismo trozo de pan o el mismo trozo de lo que sea, de comida que sea, trocéalo en varias porciones. Para tu inconsciente, un mismo trozo en 4 trozos es más cantidad que ese solo trozo. Así funciona nuestro inconsciente. Esa misma ración troceada en varios trozos te va a saciar más, aunque parezca mentira. Toma bocados más pequeños. Deja siempre algo en el plato. Déjate, aunque sea un trocito de pan, una patatita, lo que sea, un grano de arroz. Siempre déjate algo en el plato, porque si tu cerebro, tu inconsciente ve que ha quedado algo en el plato, ya se siente como más saciado y no acumula tanto porque ha visto que ahí en el plato no queda nada y por si acaso al día siguiente no tienes o al rato no tienes, acumula más. Si tú te dejas algo en el plato, tu cerebro va a entender que te sobra. Toma agua, pero agua entre comidas, no tomes agua en la comida, no tomes refrescos, sobre todo refrescos azucarados, menos en la comida. Ponte una nota en la nevera que diga, prohibido abrirla fuera de las comidas principales. Una nota ahí bien escrita, bien visible, te va a ayudar muchísimo si vas a la nevera, aunque alguna vez caigas,
pero eso va a ir haciendo huella en tu cerebro y te va a ayudar a respetar el no picoteo, el comer a sus horas. Para no comer basura, no compres basura. Eso es obvio, ¿no? Eso es una verdad como un templo. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que comes. Así que mira a ver lo que piensas y mira a ver lo que comes. Haz ejercicio. Es algo también importante, aunque sea un poquito, aunque sea en la medida que tú puedas, en el sitio donde estés, pero siempre podemos hacer algo de ejercicio. Una práctica de yoga, un estiramiento, saltar, correr, caminar. Si te organizas bien, vas a encontrar el tiempo y el espacio para practicar algo de deporte, algo de ejercicio. Mira, si yo puedo, tú puedes. Eso es lo último que te digo. Si yo puedo, tú puedes. Y yo puedo. Espero que algo de lo que he dicho te haya servido. Realmente creía que era importante hablar de esto, sobre todo ahora que estamos en casa y el tema de la comida está como un poco desbordado, y te puede ayudar también para cuando empecemos con la actividad, pues tener claros unos conceptos y que te pueden ayudar a tener la alimentación que tú necesitas tener los kilos que tu cuerpo necesita tener y esa salud que tú de verdad deseas tener. Espero de verdad que estés muy bien, cuídate, quiérete, aliméntate bien y piensa que eres muy poderosa, muy poderoso y que si tú quieres lo vas a conseguir.